Bueno, gente, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes a todos y a todas. Hemos llegado al final un segundito, ahí va, que me estaba pidiendo para grabar. Listo, ahí va. Como les decía, hemos llegado al final de los módulos virtuales, cuyo objetivo era abordar diferentes temáticas relacionadas a cuestiones sociales, económicas y productivas. Son indicadores que nos decidimos abordar y estudiar eh, a lo largo de este año que estuvimos atravesando. Este es el quinto módulo y hoy nos vamos a estar refiriendo a la temática educación. Entre los módulos previos estuvimos abordando en el primero cuestiones relacionadas a la salud, en el segundo la caja de jubilaciones de Santa Fe, en el tercero servicios públicos y tarifas, y el cuarto módulo fue de producción y gestión del hábitat. Todos estos encuentros derivaron, como decía antes, del primer informe que realizó el Observatorio Social, Económico y Productivo, y que pueden repasarlos en nuestro canal de YouTube. Quedaron los módulos quedaron grabados, y luego les voy a dejar en el chat el link para que puedan acceder al canal de Casa Patria Santa Fe y suscribirse, porque ahí fueron quedando también otros ciclos de formación. Como les decía antes, queremos adelantarle que pronto va a salir el segundo informe, que es del segundo semestre de este año, que recopila, analiza diversos indicadores que afectan la vida de las santafesinas y los santafesinos. Eh, el segundo informe, al igual que el primero, fue elaborado en base a reportes técnicos que elaboran centros de estudios, institutos, sindicatos, secretarías. Son reportes técnicos como, por ejemplo, es lo que realiza la Federación Industrial de Santa Fe, la FISFE, y donde allí, por ejemplo, observan cuestiones relacionadas a los sectores productivos de la provincia, mismo así, reportes técnicos como el que elabora el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Calabrini y Ortiz, que informa todo lo que es relacionado a los precios de los alquileres, el índice de precios de supermercados, cuestiones que tienen que ver eh, más con cuestiones sociales y económicas. Así que pongámonos en contacto, como decía antes, con nuestros diferentes canales para comunicarnos. Nos pueden seguir por Facebook, por Twitter, por Instagram, como Casa Patria Santa Fe. Y quería aprovechar a saludar en esta ocasión a la directora del observatorio, que está aquí presente, nos está acompañando, María de los Ángeles Agnún. Ella también va a estar al final de este módulo haciendo una síntesis, un repaso y dando su aporte, ¿no es cierto?, respecto a la temática que hoy estamos abordando. En esta ocasión, la que va a estar a cargo de moderar esta charla va a ser una compañera del observatorio. Ella es Luna Minguet Navarro, es integrante del OSEP, es profesora de Ciencias de la Educación, graduada en la UNR, y es presidenta de la Fundación Paideia. Así que, Luna, dejo todo en tus manos para que puedas presentar a los disertantes y llevar adelante este encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar, por compartir un espacio que es fundamental para los momentos que estamos atravesando, que eh, son momentos donde necesitamos reunirnos y pensar y reflexionar qué es lo que está pasando en nuestra Argentina y en nuestra provincia de Santa Fe hoy. Y la materia que nos convoca hoy es la educación, es poder pensar cómo la derecha viene avanzando en materia de ajuste, de desinversión, de avances sobre los derechos adquiridos, sobre los derechos de los trabajadores, eh, y sobre todo sobre eh, la idea que tiene la sociedad argentina de lo que implica el derecho a una educación pública de calidad. Para, esa, para poder pensar esta dimensión que es fundante de la cultura argentina, que es la dimensión de la educación pública, hoy nos acompañan Susana Ludmer. Muchas gracias, Susana,
por estar con nosotros. Susana es secretaria adjunta de AMSAFE, es una compañera que tiene una gran trayectoria militante en el campo eh, de- del sindicalismo docente, una trayectoria que es fundamental para la defensa de los derechos de los y las trabajadoras de la educación. Y con ella los vamos a invitar a mirar cuáles fueron las políticas públicas a nivel nacional del gobierno nacional en materia de educación, qué fue lo que, en qué aspectos el gobierno avanzó e intentó avanzar respecto de la educación pública y también qué correlato tuvo esto en nuestra provincia de Santa Fe de la mano de Maximiliano Puyaro y de José Goy, ¿no? Así que, bueno, en primer lugar, entonces, le damos la palabra a Susana para que ella pueda compartirnos su mirada sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la presentación. La verdad que uno cuando se plantea pensar en la educación, vieron que de la educación parece que todos podemos hablar, de hecho todos podemos hablar, y hay distintos niveles de opiniones, de conocimiento y demás. Nosotros cuando hablamos de educación hablamos del derecho social a la educación. La educación como derecho social que está consagrado no solo en nuestra Constitución, en nuestras leyes, sino fundamentalmente en la Ley Nacional de Educación. Si nosotros recordamos uno de los primeros actos, el primer acto de, de la presidencia de Néstor Kirchner fue trasladarse a Entre Ríos para intervenir en un conflicto que tenía la docencia de Entre Ríos en ese momento. Un conflicto que se repetía en la mayor parte del país porque veníamos del vaciamiento, sobre todo del financiamiento de la educación, y veníamos de una situación económica donde estábamos cobrando, por ejemplo, con cuasimonedas, donde los paros y todas estas políticas de vaciamiento de la educación nos habían llevado a una situación dramática. Y Néstor Kirchner se presenta en Entre Ríos para hacerse cargo de ese conflicto, de la solución de ese conflicto. Y en ese gesto, también es un gesto que daba cuenta de la importancia que se le estaba dando a la educación, que es una importancia concreta, porque hemos escuchado un montón de discursos, ¿no?, sobre la educación, pero que después no se reflejaron en las condiciones de trabajo, en la infraestructura de las escuelas, en la legislación, en la asistencia a los alumnos, a las alumnas. Entonces eso es lo primero. Nosotros estamos viviendo un momento muy difícil, los trabajadores, las trabajadoras de la educación, que parte de lo contrario que estamos recordando, y sobre todo que es el desfinanciamiento de la educación, que ahora no es vista como derecho social, es vista como un bien de mercado. Este intento de mercantilizar la educación, que en los 90 se tradujo en que en un montón de países de América Latina el sistema educativo directamente se municipalizó. Y acá, si no llegamos a ese punto, fue por la lucha docente. Una de las cuestiones que frenó, y que incluso en documentos del Banco Mundial, ¿no?, decían un obstáculo para esa educación mercantilizada, esa educación puesta como algo que se compra y que se vende, en la Argentina ha sido y es la lucha docente. Entonces ahora estamos asistiendo a una estigmatización de los docentes, una estigmatización de los trabajadores en general, pero especialmente de los docentes y especialmente de los sindicatos. Y eso arranca con el gobierno de Milei,
con los discursos de Milei, pero también con las primeras acciones concretas que fueron un recorte a los salarios docentes de todo el país, que vino de la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente. El Fondo Nacional de Incentivo Docente es el resultado de una ley, y esa ley viene de los 1000 días de ayuno de la Carpa Blanca. Ningún gobierno se había atrevido a quitar el Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el gobierno de Macri? Se congeló, no estuvo, no siguió los procesos inflacionarios, no siguió, la paritaria nacional fue suspendida, hubo una sola paritaria nacional, pero el Fondo Nacional de Incentivo Docente se siguió pagando, con todas esas características, con ese congelamiento, con ese recorte. Bueno, acá directamente la motosierra pasa por el Ministerio de Educación, que no tenemos más Ministerio de Educación. Educación queda dentro de este Ministerio de Capital Humano, que tiene un significado ideológico muy fuerte hablar de capital humano y poner ahí una Secretaría de Educación. El fin del FONIC, de la conectividad, que fue también un logro de la paritaria nacional, que reflejaba todo lo que las docentes se pusieron al hombro la escuela durante la pandemia, y de ahí en adelante. Y acá en Santa Fe, un reflejo de esas políticas, pero una diferencia de contrato electoral. Eso creo que hay que decirlo, porque después se ven las cuestiones concretas. Acá el contrato electoral del gobernador Puyaro, que está incumpliendo desde el primer día el gobernador Puyaro, era otro discurso. Era un contrato electoral que hablaba de reivindicar a la educación, de la cláusula gatillo, de los salarios, del respeto. Y después, las políticas educativas son totalmente contrarias a ese discurso. ¿Cuáles son esas políticas educativas? El primer acto de la política educativa del gobierno provincial fue la derogación del decreto de trayectorias únicas, que significaba la idea de que el proceso de la educación, que arranca en el nivel inicial hasta el nivel secundario, las trayectorias obligatorias, son un único proceso, con una serie de medidas de acompañamiento a los alumnos, a las alumnas, para que pudieran ir avanzando en ese proceso hasta completar su escolaridad. Cuando se deroga el decreto de trayectorias únicas, que ha sido una política educativa perfectible, con necesidad de ser más, a lo mejor, consensuada, con cosas que podían mejorarse, pero que tenía un anclaje en esta idea de que todos los chicos, todas las chicas tienen el derecho a ingresar a la escuela, a permanecer en la escuela y a terminar la escuela. Este primer acto de gobierno es acompañado con un discurso referido a la repitencia, que nosotros podemos decir que no es una medida pedagógica que un alumno repita un curso escolar, y que fue planteada desde el control, desde el castigo. A partir de ahí podemos hablar de una política basada en la estigmatización, la demonización de los docentes, en un concepto que todos escuchamos, tal vez de muchos medios hegemónicos, contra la actividad de los docentes, que empieza a cuestionar, por ejemplo, las licencias,
hasta terminar en la reinstauración del presentismo. El tema del premio, que es otra de las políticas educativas, premio de asistencia perfecta. Premio que nosotros hemos dicho desde ANSAFE, lo llaman premio y es presentismo, que implica, todos lo sabemos, ir a trabajar enfermo, perder derechos, pero que además tiene una visión claramente contra las mujeres, porque hay un discurso contra las realidades de las tareas de cuidado, que en general en la sociedad asumimos mucho las mujeres, que además somos las que formamos mayoritariamente parte del colectivo docente. Las políticas de cuidado o la falta de políticas de cuidado o el ataque a los sistemas de licencia que reflejan esta realidad, diciendo, por ejemplo, cómo puede ser que una maestra cuide a su suegra, y riéndose, ¿no?, de esa situación, cuando sabemos que no hay una cobertura por parte del Estado de las necesidades de cuidado. Entonces, a partir de ahí, el recorte de derechos, el premio de asistencia, presentismo, la eliminación de este decreto de trayectorias únicas. Y todo esto sin ningún debate. Una paritaria que se desarrolló durante todo el año con más de 15 reuniones paritarias, de las cuales han sido cerradas por decreto, ante el rechazo por parte de las asambleas provinciales de ANSAFE, con la votación directa de los maestros, las maestras en todas las escuelas de la provincia. Cuando había un rechazo, en lugar de una reapertura de la discusión, de una posibilidad de volver a discutir, aparecía el decreto de cierre. Esto es muy grave porque tiene que ver también con el respeto por la ley de paritaria. La ley de paritaria, que ha sido un debate, la existencia de una paritaria para los trabajadores, las trabajadoras que estamos en el Estado, y que ha sido una conquista también, una conquista legislativa en la provincia de Santa Fe, una conquista a nivel nacional, la paritaria nacional, que también refleja todas estas luchas de Cetera, vaciada de contenido, porque cuando alguien asiste, cuando se asiste a una paritaria, se presenta una propuesta y los sindicatos dicen, bueno, trabajemos esa propuesta, mejoremos, cambiemos, tenemos algo que decir, y en la paritaria se dice, no, reciben la propuesta y no hay debate, no está puesta en discusión, eso desestima la paritaria. Eso también es algo grave de las políticas que estamos viviendo. Y la reforma previsional. La reforma previsional, yo sé que ustedes tuvieron ya otro debate, otro módulo donde hablaron de la ley previsional de Santa Fe, pero en el caso del régimen opcional docente hemos sufrido un recorte de derechos muy grave. Por ejemplo, la carrera docente, para nosotros todos los cargos que funcionan en la escuela son cargos docentes. El bibliotecario, el preceptor, el secretario, el maestro de grado, el director, somos todos docentes dentro de las escuelas. Sin embargo, esta reforma previsional hace una distinción entre el docente que está dictando clases frente a alumnos y los demás cargos, quitando a los cargos que no están frente a alumnos. Yo creo que es una interpretación no estar frente a alumnos, porque un preceptor está todo el tiempo con alumnos, un bibliotecario, un secretario, todos estamos con alumnos.
quita la posibilidad de tomar el régimen opcional docente. Y hace en el tema de la edad jubilatoria, lo que hace es perjudicar especialmente a las trabajadoras. Por eso, esta reforma previsional también tiene ese sello contra las mujeres docentes, contra las trabajadoras. Nosotros ustedes saben, tuvimos un montón de reuniones con los distintos bloques de la legislatura, participamos de la comisión, que además una comisión que había firmado una serie de puntos, entre ellos no modificar los regímenes opcionales, cosa que después ocurrió. Tuvimos paros, movilizaciones y después la presentación de un recurso de inconstitucionalidad que se está tramitando. Se nos ha negado el amparo, la medida cautelar, pero sigue en curso ese reclamo. El tema de la educación también, la educación como derecho social, la educación también tiene que ser pensada en clave de proyecto de país, en clave de proyecto de provincia, en clave también económica de proyecto de país. Nosotros, volviendo a la época de los 90, de la ley federal, una de las modalidades que más recortes sufrió, hasta casi el riesgo de desaparición, a la que se lo puso fuertemente, se le opusieron fuertemente todos los sindicatos docentes en ese momento, fue la educación técnica. Y también cuando nosotros podemos lograr, que es un gran logro político de los sindicatos, de la política, la Ley Nacional de Educación, previamente fue sancionada la Ley de Educación Técnica. La Ley de Educación Técnica tiene que ver también con un proyecto de país. Cuando, me acuerdo, llevábamos nuestros alumnos, nuestras alumnas a Tecnópolis, a visitar Tecnópolis, me acuerdo de toda un panel, una línea histórica en relación a la industria nacional. Entonces, la educación técnica tiene que ver con los proyectos de país industrial, de país soberano, de país con un desarrollo no solo de materias primas, sino con valor agregado, con científicos, otro proyecto de país. Bueno, ahora tenemos también el ataque a la educación técnica, que no es algo aislado, sino que nos está reflejando un modelo que está pensando en lo financiero, que no está pensando en los trabajadores ni en la soberanía del país. Por eso muy importante también la defensa de la educación técnica. Y para no extenderme demasiado lo que habíamos hablado, y para decir también, estamos viviendo este momento muy difícil, estamos resistiendo, hay acciones de resistencia que van más allá del paro, que en este momento es difícil porque los compañeros, las compañeras con una rebaja salarial, con presentismo, es muy difícil llevar esas acciones, pero hay un montón de acciones de resistencia y estamos de pie, resistiendo, pensando nuevas formas de resistir. Y lo último de las políticas educativas, la quinta hora, que ustedes habrán visto, la quinta hora, que fue una política para que los alumnos tuvieran una hora más de clase, que estuvieran más en la escuela, y que nosotros en la provincia de Santa Fe se suspendió en el mes de marzo, se restituyó en noviembre sin ninguna discusión y deja de ser una hora cátedra bonificable, remunerativa, con todas las características virtuosas como trabajo, ahora pasa a ser un suplemento no bonificable en el salario, con mucha imprecisión, sin participación del sindicato, pero además de las familias, que le ha traído todo un
un problema ser restablecida en este momento, y ese es el punto en el que estamos. Terminando un año muy difícil, a pesar del año muy difícil, siguiendo con no solo con estas acciones de resistencia, de formación, sino también haciendo, buscando las maneras de encontrarnos, de fortalecer las organizaciones, que eso es creo que lo que nos pide este momento, y a pesar de de lo difícil que estamos viviendo, creo que tenemos que recordar ese reportaje, ¿no? Donde David Viñas está al lado de Cristina y donde ella dice: somos militantes, tenemos la obligación del optimismo. A todos nos resulta muy difícil la obligación del optimismo en este momento, pero tenemos eh, ese horizonte. Y en el caso de la educación, derecho social, defender la escuela pública, defender el financiamiento, también en estos días que estamos hablando de la violencia y de las acciones contra la violencia, de financiar la educación también es violencia, y seguir peleando y agradecer muchísimo estos espacios que son los que nos fortalecen. Gracias. muchísimas gracias, Susana. Bueno, sin duda después podremos retomar un poco lo que trajiste para hacer una reflexión también sobre lo que está pasando. Y ahora le damos la palabra a Guillermo Montero. Guillermo es magíster y es ingeniero agrónomo, ex decano de la Facultad de Agrarias, y actualmente se desempeña como secretario general de la UNR. Y bueno, Guillermo es un compañero que se define como franciscano, ecologista, peronista, y, y nos va a compartir su mirada sobre lo que fue eh, este año de resistencia y de lucha universitaria frente a las políticas de avance de gobierno de Javier Milei, eh, en materia ¿no? de acceso a la educación pública superior. Así que le damos la palabra a Guillermo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias Luna, compañeras, compañeros. Nada, muy feliz de volver a charlar, agradecer que sigamos haciéndolo con frecuencia. Qué tiempos que estamos viviendo, ¿no? Vivimos tiempos oscuros, tiempos de negacionismo, negación del genocidio, negación del cambio climático, cancelación de derechos que creíamos conquistados, tiempos de provocación, ¿sí? Tiempo en que una diputada terraplanista es miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. O sea, si eso no es una provocación, realmente eh, sumado a un embate a todo el sistema científico nacional, ¿no? Un embate para la destrucción del mismo. Vivimos tiempos de dolor, de bronca, de mesianismo, de desazón. Y vivimos en una sociedad distópica. Y utilizo ese término porque estaba pensando, bueno, ¿qué voy a decir? Estos días tenía varias charlas y apareció en mi cabeza recuerdos de la juventud cuando leía novelas de ciencia ficción. Y era ciencia ficción. Y había todo un género que es la ciencia ficción distópica, ¿sí? Y recordé dos cosas que leíamos cuando pibes y que conocemos todos, pero que parece mentira que en esta Argentina de este tiempo parezcan una realidad. En 1953, Ray Bradbury, ¿sí? Escribía Fahrenheit 451, ¿sí? 451 es el punto de ignición del papel. Y presenta esa novela como la historia de una pesadilla, ¿sí? En ese momento quienes detentaban el poder perseguían a las personas que leían, con lo simbólico que indica eso, ¿no? El libro era un elemento subversivo.
Los bomberos, en vez de apagar incendios, quemaban libros. El sistema acallaba las ideas. En ese escenario perverso, la resistencia al régimen, sin embargo, casi sin recursos, casi sin esperanza, era conservar las historias que narraban esos libros con personas que los repetían constantemente y que la tradición oral y la memoria mantenían el planteo de esos libros, ¿no? Entonces yo pensaba que con memoria y con oralidad, sin mucha instrucción, sin estudio, mis viejos recibieron de sus viejos y construyeron el peronismo en el entorno del cual yo me crié cuando era pibe, ¿sí? Y entonces valoro notablemente eso. Y creo que por ahí, en este tiempo tan jodido, es una medida de esperanza, como planteaba Susana, que tiene que ver con nuestra resistencia también, ¿no? No me voy a olvidar, en alguna de estas elecciones, en uno de los municipios de por acá, un resultado electoral que no era acorde a lo que esperábamos. Y entonces, en la autocrítica, le pregunto a alguno de los compañeros y me dice, y lo que pasa es que nos metimos mucho en la gestión y nos olvidamos de hablar con la gente. Estamos jodidos, ¿eh? Si los peronistas nos olvidamos de hablar con los compañeros, estamos jodidos. Y entonces me parece que ahí las cosas tienen que cambiar. Bueno, miren, en 1949, ya corto con las novelas, Orwell publica 1984, ¿sí? 1984, ¿sí? Ahí imaginaba el mundo, imaginaba Orwell 35 años después, ¿sí? Porque el 49 al 84. Y en esa sociedad, la sociedad era controlada por la policía del pensamiento. La policía del pensamiento. Díganme si no son las redes que están metidas ahora en la cabeza de los grandes, de los jóvenes, aún de la gente humilde, donde en esa sociedad se impone una neolengua para comunicarse. Miren las cosas que plantea este tipo en el 49, donde se manipula la información, donde se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. Parece mentira, ¿no? Cuando en el 50 le preguntan a Orwell acerca de cómo era la novela y qué había querido expresar, dice que la moraleja que se puede extraer de esta peligrosa situación que plantea, que es una situación de pesadilla, así la define él, tuvo una pesadilla y la transformó en un libro, es no dejes que suceda, ¿sí? Depende de ti. Bueno, los dos elementos de la literatura fantástica para reforzar nuestra militancia, para ver el palabra a palabra, uno por uno, en cada lugar y en cada situación. Porque si no, esto no lo vamos a cambiar. Bueno, ahora vamos al tema ya específico con Natania, donde hay un pack de números y de cosas para charlar con ustedes. Cómo el sistema universitario público y el desarrollo de la ciencia y la tecnología está en esta Argentina orwelliana de 2024. Primero recordemos que la ley de educación nacional, año 2006, la Susana hablaba hace un ratito de cuando Néstor charlaban entre ríos de esto, establece en el artículo 9 que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las provincias y el Autónomo de Buenos Aires, destinado a educación, no debe ser inferior al 6% del PBI. 6% del PBI, esa era la Argentina que deseábamos. Esto sabemos que es un camino, es como el camino hacia otro modelo de producción. La agroecología es el camino, pero no es de un día para el otro, es una transición hacia eso. Pero esto se cumplió únicamente en el año 2015, ¿sí? Acumulando desde el año 2006 al 2020 una deuda del 5% del PBI sobre el PBI de 2020, ¿sí? Imagínense, si veníamos flojos, lo que pretende hacer este gobierno. Yo voy a hacer una secuencia cronológica, porque la tuve que hacer cronológica para poder ubicarme todo lo que pasó en estos 2 o 3 últimos meses, que fue algo estrepitoso para la universidad pública. En el primer trimestre de 2024, tras la prórroga del presupuesto 2023, se determinó una situación absolutamente crítica para todo el sistema universitario argentino, ¿sí? ¿De qué se trata esa crisis? Miren, sin una ampliación presupuestaria, esto representaba a nivel, el nivel más bajo de funcionamiento de las universidades desde el año 1997. Para el 2024, el presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Educación Superior
era 72% más bajo en comparación con el año anterior. Esto en un contexto inflacionario que sabemos que vivimos en este tiempo, ¿no? La ejecución presupuestaria en el primer trimestre reflejaba una reducción del 34% frente al mismo periodo del año anterior. Todo esto en un contexto de inflación, como decía, en ese tiempo del 193%, ¿sí? Miren, yo escribí unas ideas y lo publiqué, lo imprimí, y las hojas que usamos para imprimir están usadas del otro lado, porque no tenemos más resma, ¿sí? O sea, en ese nivel estamos. Para entender esto, ¿cómo se compone? Porque por ahí los números son muy grandes y entonces hay que explicarlo. ¿Cómo se compone el presupuesto universitario? ¿Qué impacto tuvo sobre el presupuesto universitario estas políticas? El presupuesto del sistema universitario tiene diferentes partidas. Ahora, el 90% corresponde a una partida que se llama Desarrollo de la Educación Superior, ¿sí? En el primer trimestre de 2024, el gobierno ejecutó 30% menos del gasto total comparado con 2023, y en el caso del presupuesto universitario, mayor fue el ajuste, porque fue 34,4%. Eso se compone, el promedio ponderado por el porcentaje que corresponde a cada una de las partidas, una disminución en el programa de desarrollo y educación superior del 32,9%. En becas Progresar, 46,9%. Todo lo que corresponde a CONEAU y las auditorías, ¿no? Porque después dicen que no nos auditan, y a los organismos que generan una de las auditorías de las universidades, que es el sistema de acreditación universitaria, no le dieron guita, ¿no? 18,4% menos. Infraestructura universitaria, que si bien no es el principal componente, tuvo una merma de 98,9% respecto al periodo anterior. Esta es la realidad que estamos viviendo. Eso en su conjunto forma una disminución del 34,4%. Comparado con el primer trimestre entre los años 23 y 24, el gasto, porque para ello es un gasto esto, ¿sí? Para nosotros es una inversión, porque tenemos otro modelo de país. En política superior universitaria fue del 3,7% en 23 y bajó a 3,5% en el 24, con una disminución del 0,2%. Miren, asistencia y financiera para el pago de salarios docentes y autoridades superiores, menos 31,6%. Asistencia para el pago del personal no docente, menos 28,3%. Asistencia para el funcionamiento de las universidades, menos 59,4%. Promoción de carreras estratégicas, 33% menos. Asistencia financiera a los hospitales universitarios, que atienden a la población, a la gente, 72,5% menos. Conducción, gestión, apoyo a las políticas de educación superior, 30% menos. Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología en las universidades, independientemente del ajuste a la agencia de promoción científica y tecnológica. Eso fue 58% menos. Desarrollo de institutos tecnológicos de formación profesional, acciones universitarias para el desarrollo regional y desarrollo de proyectos especiales, 100% menos, desaparecieron directamente, los tres rubros. Eso es para entender en la composición del rubro qué es lo que está ocurriendo. Bueno, el 23, eso, primer trimestre. 23 de abril del 24 se realiza la primera marcha federal universitaria, 2 millones de personas, ¿sí? Esto nos da una respuesta respecto a, bueno, pero es que después vetan las leyes, hacen lo que quieren, qué sé yo. Entonces, a ver, es necesario ganar las calles, ¿sirve de algo la movilización? Y miren, sí, y sirve de mucho, ¿no? Con esto se logró la reafirmación de la valoración de la universidad pública para el pueblo argentino. La universidad sigue siendo percibida como un fenomenal instrumento de movilización social ascendente y como un motor de desarrollo científico y tecnológico. Entonces eso hay que ganarlo en la calle, no lo podemos entregar, hay que mover, hay que llevar a la abuela y hay que llevarla con silla de ruedas si no puede caminar. Comienza a discutirse y a gestarse, después de esta acción del 23 de abril, una actualización de fondos para todos los gastos de funcionamiento del sistema universitario nacional. Ahí empieza la gestación de esto. El 15 de mayo, el gobierno acordó con la Universidad de Buenos Aires un incremento del 270% interanual sobre la base del presupuesto de 2023. Claro, para quebrar la cosa, primero arreglo con la UBA,
¿sí? A ver si el sistema se resquebrajaba y entonces el resto no lo recibía. La idea de un país federal, olvídate, ¿sí? No está en la cabeza de esta gente. Para el 27 de mayo, y dada la presión ejercida, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, propuso a todas las autoridades del CIN ese presupuesto de 270, igual que lo que ocurría con la Universidad de Buenos Aires. El sistema, si bien considera que esto es insuficiente, logra un respiro para seguir funcionando, porque esto era gasto de funcionamiento, no estábamos hablando de los salarios de los docentes, no, los no docentes, ¿no? Los compañeros trabajadores. Y permanece la discusión del mejoramiento salarial docente y no docente. Estos fondos, miren la trampa esta, estos fondos llegan, pero no como parte del presupuesto que se debía ejecutar, sino que llegan como fondos especiales de la SPU, a través de un decreto 492 de la SPU. No se imaginan la pesadilla que es rendir eso, los criterios que hay para rendir eso, que se rinden, o sea, la plata se rinde, a pesar de que esta gente diga que no hay auditoría y que cada uno hace con el dinero lo que quiere. Entonces esto dificulta la ejecución rápida de los fondos. Y el problema de no poder ejecutar rápidamente los fondos es que en un contexto inflacionario cada vez valen menos, ¿sí? Entonces siempre tienen una trampa. Con la ampliación de estos aumentos, los fondos para todo el año caerían 2,9% en valores reales, considerando las proyecciones de la inflación del Banco Central. En paralelo a todo esto, la Cámara de Diputados de la Nación debate en un plenario de comisiones de educación, de la Comisión de Educación, de Presupuesto y de Hacienda, los cambios en el régimen de financiamiento de las universidades nacionales, ¿sí? Bueno, hay un dictamen de mayoría nuestro, que obviamente no es apoyado. Hay un dictamen de la primera minoría, que era la coalición pro libertaria, que tampoco es apoyado, y entonces el debate de la segunda minoría, que era el planteo que había hecho el radicalismo, es el que se aprueba finalmente con 143 votos a favor y 77 en contra y una abstención. ¿Sí? Esto, bueno, se rechaza, como dije, una vez que está aprobado, media la sanción en diputados, el tratamiento, la media sanción en el Senado y se transforma en la Ley de Financiamiento Universitario el 12 de septiembre del 24. El 13 de septiembre ya planteaba el gobierno que iba a vetar esta ley. ¿Qué se logró con esta ley que fue vetada por Milei? Básicamente, la ley buscaba garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales, actualizando las partidas presupuestarias y recomponiendo los salarios. ¿Sí? Se actualizaban las partidas del presupuesto 2023, según una inflación acumulada del 211,4%, se aplicaba un incremento bimestral ligado al índice de precio al consumidor y el costo, digamos, si no fuera una inversión total de la norma era 0,14 del PBI, ¿sí? No era ninguna barbaridad y nada que no se podía desarrollar. Y el proyecto también establecía criterios para la provisión de los fondos. Decía, ay, claro, como tengo presupuesto, o sea, no voy a poner en gasto, ¿no? Porque, bueno, se planteaba de dónde había que sacar la plata. Lo que pasa es que no quieren discutir eso, obviamente, ¿no? Entonces, el proyecto modificaba el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, establecía nuevos criterios para la distribución también, y donde marcaba factores como el número de estudiantes, el tipo de carrera, la cantidad de egresados, las áreas de vacancia, las actividades de investigación y extensión que desarrollaba la universidad, etc. Que decía esta ley de financiamiento universitario de los salarios docentes, de la situación salarial actual. Le encomendaba al Poder Ejecutivo recomponer los salarios de docentes y no docentes a partir del 1 de diciembre del 23 hasta el mes de sanción de la ley. A partir del 1 de diciembre, seguir la recomposición con el índice de inflación. ¿Sí? Y después un ajuste mensual conforme a la inflación informada por el INDEC. Bueno, rápidamente el gobierno dice que la ley será vetada por el presidente, demoran al máximo el tiempo reglamentario para vetar esto. ¿Por qué? Pues comienzan las presiones, los apretes
a las distintas fuerzas políticas que conformaban ese núcleo de 143 votos afirmativos que hubo originalmente, crecen las tensiones y comienza a cocinarse la claudicación de algunos. ¿Sí? Perdón los términos, pero algunos de los otros y de los nuestros. ¿Sí? Por suerte, menos de los nuestros. El 2 de octubre del 24 se produce la segunda marcha federal universitaria, con un criterio más federal, movilizaciones multitudinarias en todo el país. Se realiza con la esperanza de torcer la voluntad de veto del gobierno. No lo logramos. Al otro día, el 3 de octubre, Milei veta la ley. El gobierno ya había vetado la ley de movilidad jubilatoria, recuerden, impulsada por la oposición y la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, plantean que si no hay una fuente extraordinaria de financiamiento, no lo pueden hacer por su modelo de gobierno. El 9 de octubre, el gobierno blindó el veto presidencial a la ley de funcionamiento con la ratificación en la Cámara de Diputados, que no alcanzó los 2/3 del quórum. ¿Sí? Tuvimos 160 votos en contra del veto, 84 a favor, 5 abstenciones. Necesitábamos 166 votos. ¿Sí? Hubo compra de voluntades, hubo traiciones, hubo entrega hasta de legisladores propios, hubo apriete a los gobernadores. No se logró nada. Bueno, miren, se lograron un montón de cosas. O sea, seguimos peleando, seguimos luchando. El 24 de octubre se rompe el bloque radical. 12 diputados van a otro lugar. Bueno, ojalá se hubiera roto, hubiera sido más grande esa diferencia. Pero se empezaron a marcar la lucha y la militancia que planteaba Susana tienen que ver con esto, ¿sí? La resistencia tiene que ver con esto. 26 de noviembre, ahora, hoy, se está debatiendo el presupuesto 2025. Nosotros tuvimos reuniones con reuniones de compañeros y reuniones de la coalición de gobierno de la universidad, cada uno con los diputados nacionales y senadores afines a su fuerza política. Entonces, bueno, charlamos con Germán Martínez, charlamos con el Edu Tonioli, charlamos con Diego Giuliano, y una de las preguntas que hacíamos justamente era si prorrogar, o sea, si nos preguntábamos si era mejor tener un mal presupuesto que no tener presupuesto en 2025. ¿Sí? Porque el concepto que se estaba planteando era prorrogar la prórroga del presupuesto 2023. Algo que ni a Orwell se le ocurrió, muchacho, es una cosa nueva, ¿sí? De este tipo de Argentina fantástica libertaria. La respuesta es, si un mal presupuesto, bueno, vamos a tener un mal presupuesto y entonces nos conformamos con eso, o no, o realmente, digamos, nos sentamos en los principios y dejamos que eso falle. La verdad es que para nosotros es mucho peor no tener presupuesto que tener un mal presupuesto, ¿sí? Básicamente, sin una norma, aunque sea deficiente, quedamos presos de la discrecionalidad de este gobierno y además quedamos presos de los riesgos de fractura del sistema, ¿sí? Porque a uno le van a dar más y a otro le van a dar menos, y entonces así nos empiezan a dividir. La única forma de mantener la cohesión y la unidad y el prestigio de la universidad pública es ganando las calles con estas cosas. Quiero cerrar por último con una serie de reflexiones. Mandó un compañero y me parece que está bueno para bueno, pensar una serie de cosas y ponerlas en debate, o sea, rumiarlas de a poquito, no usan un término agronómico ganadero, rumiarlas de a poquito y para verlas, ¿no? Esto me lo mandaba Juan Gianni. Decía, Milei no cumplió con ninguna de sus propuestas de campaña más disparatadas. No dolarizó, no cerró el Banco Central, no rompió relaciones con Brasil y con Chile, no terminó con el CONICET, no introdujo los vouchers educativos, no eliminó la coparticipación federal, no permitió la venta libre de armas y órganos, ¿sí? Y es lógico que si hubiera intentado hacer eso, no duraba el gobierno. Entonces hay cosas donde nos une y la movilización tienen que ver con esa unión.
Implementó un drástico ajuste fiscal de alrededor del 3% del PBI, pero no del 15% del PBI como había anunciado. Quiere decir que hay limitaciones y que tenemos que saber explotar esas limitaciones para que estos tipos no puedan hacer lo que se les ocurre. Eh, Fíjense que no recortó la asignación universal por hijo, ni la tarjeta alimentar, ¿sí? Porque el fantasma de la explosión social en los sectores más humildes lo tiene bien presente. No es ningún pavote este muchacho, ¿eh? Es un loco mesiánico, pero es peligroso. Desarrolla un típico programa neoliberal, pero aprendió del fracaso de Macri. No levantó el cepo inmediatamente, no bajó impuestos ni quitó las retenciones. Tiene pizcas de heterodoxia que le permiten mantener el barco a flote. Pese a tener un escaso peso parlamentario, construyó gobernabilidad con una oposición moderada que tiene ciertas sintonías ideológicas, mostrando cuando hace falta pragmatismo legislativo. Hay que mellar ahí y hay que laburar eso. Logró plasmar una suerte de neoconvertibilidad, ¿sí? Con un ancla salarial y fiscal y una apreciación cambial que permite una baja de la inflación. Claro, ¿qué va a haber inflación? Si no consumimos, no podemos consumir. ¿Cómo va a haber inflación así? Es un presidente autoritario y mesiánico, ¿sí? Individualista, antiestatal. Eh, a diferencia de Macri, esto es importante, a diferencia de Macri, emprende una denominada batalla cultural. Nos tenemos que preparar para eso. Esto es diferente. Acá hay otros elementos. Por eso este tipo de formaciones lo tenemos que mantener y hacer cada vez más. Y hablar con los pibes, con los más jóvenes. Al principio de la charla hablábamos de eso. Eh, Todo indica que este gobierno arribará competitivo a las legislativas de 2025. Y eso exige para nosotros una gran coalición opositora, nacional, popular, democrática, amplia, inclusiva. Bueno, compañeras, compañeros, hoy más que nunca, volver a las bases, volver a la militancia, 24/7, en casa, en el barrio, en la calle, en la escuela, en la cola del supermercado, en todos lados. ¿Sí? Volver a la militancia. Eso es todo. Excelente, compañero. Muchísimas gracias, Guillermo. Excelente, Dale, Guillermo. dale. Gracias a ustedes. Cristian, Sí, Luna, ¿querés te doy hacer un breve cierre antes de pasarle la palabra a Mari? ¿Comentar algo de tu Eh, parte? primero, más que nada, agradecer a Susana, agradecer a Guillermo por compartir su mirada sobre lo que está sucediendo a nivel nacional, a nivel provincial, y bueno, y también compartirnos algunas pistas de por dónde podemos ir y de qué camino podemos recorrer como campo nacional y popular para hacer frente y dar batalla a este avance que hace la derecha de algo que es tan esencial para la sociedad argentina, para nuestro pueblo, como es la formación, la capacitación, las posibilidades de acceso a la cultura. Eh, entonces, más que nada esto, celebrar que existan estos espacios de encuentro, que existan estos espacios de reflexión y de debate para, bueno, para estar mejores, para salir mejores. Y bueno, más que nada eso, Cristian, te paso la palabra a vos también. Buenísimo, Luna, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a las siguientes reflexiones, quería saludar a los que hoy están participando de diferentes regiones de la provincia. Hay gente de Firmat, hay gente de Villocampo, de María Juana, de Santa Fe Capital y mismo así de acá de la ciudad de Rosario. También quería aprovechar a leer algunos comentarios que estuvieron dejando en el chat. Por ejemplo, Amado Sorzón dice, es preocupante los cuestionamientos que hace la derecha respecto de los contenidos educativos, por ejemplo, el ESI, y coincido porque es fundamental defender este tipo de contenidos, ¿no es cierto? Porque ya que garantizan una educación que respeta las realidades de todos, además que fomenta la relación, la reflexión crítica. También otro comentario de Jorge Raúl Fernández decía, el peronismo del 46-55
puso el acento en la escuela técnica que, ironía de la historia, como bien lo señala la compañera Susana, mutila el menemismo con sus políticas neoliberales. Fueron esto y Cristina los que después recuperaron y fortalecieron las escuelas técnicas. Y bueno, mira qué casualidad, Susana, como lo mencionabas, estamos volviendo a caer en ese, a repetir la historia, digamos. Bueno, pero antes de pasarle la palabra a la directora de este observatorio y la presidenta de Casa Patria Santa Fe, quería cederle la palabra a Jorge Hoffman, que nos estuvo acompañando no solo en este módulo, sino en otros módulos también y en diferentes propuestas que ha llevado adelante Casa Patria Santa Fe. Lo presento brevemente, ya lo conocerán, pero Jorge Hoffman es miembro del Consejo Directivo Provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado y de ATE Santa Fe. También es secretario de Relaciones Institucionales de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina, CTA Nacional. Fue militante universitario durante la década del 70 y es abogado por la Universidad Nacional del Litoral. Así que, Jorge, si estás presente, te cedo la palabra para que puedas dejarnos algunas reflexiones, comentarios y sumarte a este encuentro. Bueno, hola a todos, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, llegué un poco tarde, pero escuché la exposición de Susana, marca de alguna manera cuál es el cuadro, cuál es el viento de época en la provincia de Santa Fe. Sin ninguna duda, un gobierno inclinado hacia la derecha, con un fuerte autoritarismo, una negación a los sindicatos que lo ha hecho explícito, lo ha hecho de forma pública. Así que bueno, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, también el diagnóstico del compañero que habló recientemente. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que empezar a ver la política, toda la política, o cada uno de los espacios de la política, de manera holística, es decir, de manera integral. Y en materia, en el terreno de la lucha, hoy no solo debe ser una etapa de resistencia, por favor, tenemos que resistir como podamos, y donde la calle ocupa un lugar fundamental sin ninguna duda. Pero nosotros vivimos en una democracia que requiere el ejercicio periódico de las elecciones. Y nosotros podemos ser gobierno en 3 años, nada más. 3 años. Y a su vez, venimos con un bagaje de lo que fueron los gobiernos de Néstor y Cristina, que vislumbraron, Cristina fundamentalmente, vislumbró la trascendencia que tiene el mundo digital y el mundo de Internet con la distribución de 5 millones de netbook a los y las estudiantes de los colegios secundarios. Lamentablemente, al menos yo no pude, si hay algún material, no pude acceder a cuáles fueron los resultados pedagógicos de esa hermosa experiencia, yo diría casi única en el mundo. A su vez, no era simplemente entregarle las computadoras a los chicos y chicas, sino también con todo un programa de soporte, como era Educar, por ejemplo, que le daba los insumos pedagógicos bueno, a los docentes y a los propios chicos y chicas. Entonces, nosotros tenemos que empezar a debatir esto. Vamos a hacer gobierno dentro de 3 años. Nada más que 3 años. Entonces, la resistencia está bien, pero la resistencia no es solo contra mi ley. La resistencia es contra un sistema que nosotros tenemos que cambiar. Entonces, ya tenemos que podernos a pensar y a discutir, en el particular caso que estamos viendo, charlando sobre educación, cuál va a ser nuestra propuesta, que tiene que ser revolucionaria. Tiene que cambiar el modelo para incorporarnos además
a lo que es hoy una nueva era. Y esa nueva era en el terreno de Internet, de inteligencia artificial, etcétera, en materia educativa la tiene que liderar el Estado y los docentes. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que empezar a pensar esta propuesta ya. Estas 5 millones de netbooks que se distribuyeron, supongamos a un valor de $400, que menos, menos a valor de costo, es la misma cifra en la que Milei invirtió en la compra de submarinos y armamentos a Macron. Macron vino a la Argentina e hizo un gran negocio. Sin ese armamento y ese submarino, con el mismo monto de dólares, se podrían distribuir 5 millones de notebooks. Para después, digamos, en la evolución de los ciclos, significan 500.000 notebooks por año. Es decir, que eso es posible en un país que tiene un PBI de 400, 500, 600 millones de dólares. Tenemos 56 universidades públicas nacionales. Tenemos organismos como el CONICET, el INVA, un enorme desarrollo en energía nuclear para la medicina. Es decir, tenemos un bagaje y una historia y recursos humanos que tenemos que hacerlos conjugar para ir ya trabajando y discutiendo el modelo educativo, porque no todo es Internet, no todo es digitalización, sino empezar también ya a discutir el nuevo modelo educativo, que tiene que estar atravesado, va a estar atravesado por todas estas nuevas tecnologías. Y si no lo hacemos, solo los chicos ricos o los chicos de clase media, que si vemos las estadísticas, tenemos un 60% de niños y niñas pobres, este 60-70% de niñas y niñas pobres jamás van a acceder a lo que son los nuevos conocimientos y la brecha va a ser cada vez mayor. Yo creo que a la lucha, a la resistencia, hay que agregarle la construcción de una propuesta. Y en ese sentido, por supuesto, que son los docentes quienes tienen que tener el rol activo, un rol activo. Es una discusión que no se puede dar con un autoritario de derecha como Puyaro, por ejemplo. Tienen que estar las 56 universidades nacionales, o la inmensa mayoría de ellas, al menos trabajando en este sentido, los organismos científicos técnicos, para realmente en el 2027 no comenzar una revolución, sino continuar con una revolución que quedó inconclusa en el 2015. Ahora bien, que todo lo que dije no sirve absolutamente para nada si no resistimos, no luchamos, nos combatimos, como dijo el compañero, 24%. Esto, muchas gracias, nada. Excelente, Jorge. Gracias una vez más, como lo dije antes, por acompañarnos en este módulo y en otras oportunidades anteriormente. Pero bueno, gente, llegando ya casi al final de este encuentro y antes de cederle la palabra a Marilyn, pedirles que abran las cámaras si quieren, ya estamos llegando para tratar de vernos en esta última parte de las caras y conocernos, aprovechando esta virtualidad y llegando a otros lugares. Bueno, ya había mencionado que María de los Ángeles Agnún es la directora del observatorio y también es la presidenta de Casa Patria Santa Fe. Ella es abogada, doctoranda de Derecho por la Universidad Nacional de Rosario y fue senadora de la Nación por la provincia de Santa Fe en el periodo 2015-2021
y es una excelente compañera que debo remarcar que la verdad está constantemente incentivándonos a nosotros, a los que formamos parte del observatorio, a Tato, a Luna, a Agustina, bueno, hay otros compañeros que no están presentes, pero constantemente a meternos en nuestros temas, en el debate y estar constantemente en formación y en discusión. Ahora sí, Marilyn, te cedo la palabra para que hagas el cierre y abran las cámaras el que quiera y el que pueda, los que quieran. Gracias, Cristian. Bueno, agradecerle a nuestros expositores del día de hoy, a Susana, Guillermo. La verdad que un lujazo nos dimos para cerrar estos 5 módulos, donde abordamos temas que nosotros entendimos medulares. Agradecerle también a todos quienes están participando y todas quienes están participando, a los que tuvieron una continuidad en estos 5 módulos de abordaje, a Jorge Hoffman, con quien hicimos la presentación del primer informe del observatorio de manera presencial en la ciudad de Santa Fe Capital. Agradecerle también a muchos de quienes han sido expositores en los cursos de Casa Patria, que están presentes en el día de hoy acompañándonos, como el caso de Jorge Fernández, que lo vi ahí activo también en el chat, y por supuesto a ustedes, a las compañeras y compañeros Cristian, Luna, Tato, Agustina, que nos vienen acompañando en la operatividad de este observatorio, porque la verdad que es un trabajo enorme el que se hace para poder arribar a los informes. Yo voy a tomar, porque quiero ser breve, no quiero extenderme, pero voy a tomar desde el final al principio, porque me parece que hay un tema muy interesante que surgió en el día de hoy, que tiene que ver con esto que se planteaba, que lo planteaba Guillermo en cuanto a que charlando con algunos funcionarios, en algún momento le decían, nos dedicamos mucho a la gestión y hablamos poco con la gente. Mi primer pregunta es, ¿cómo se gestiona sin hablar con la gente? Y me parece que ahí es donde reside esto que planteaba Jorge en cuanto a cómo hacemos para pensar un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo de un Estado que a su vez sea eficiente. Esto que nos plantea Cristina, no le tengamos miedo a hablar de eficiencia. Yo la verdad es que cuando me hablan de gestión sin relación con la gente, pienso en una burocracia sin sentido que de algún modo ha desnaturalizado la función del Estado. Por eso tenemos que recuperar esa función del Estado. Y la escuchaba Susana, ¿no? Este enorme esfuerzo, este enorme sacrificio que hacen los trabajadores y las trabajadoras docentes, que en este concepto amplio de docencia que tomaba Susana, que decía no estamos hablando solamente de los profesores o de los docentes que están frente a un grado, estamos hablando de todos aquellos y aquellas que operativizan el sistema educativo y que le ponen rostro humano al sistema educativo, ¿no? Y me parece que esto es tan interesante y tan importante, porque estas nuevas tecnologías a las que recién se hacía alusión, deberán ser parte de este nuevo sistema que tenemos que pensar, de este sistema educativo al servicio del desarrollo productivo, al servicio del desarrollo económico, al servicio del desarrollo de la industria, otro de los temas que se trajo también en el día de hoy, al valor agregado, porque la verdad es que con el desfinanciamiento educativo, con lo que está ocurriendo también en la provincia de Santa Fe, el deterioro de los salarios de los docentes, también de alguna manera el desmedro, la banalización de lo que significa la capacitación, la perspectiva de género en el ámbito educativo que está siendo tan fuertemente avasallada, no solo a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Y acá traigo un concepto que me parece muy interesante para empezar a pensar y a debatir, que es el de la interseccionalidad. Además de la perspectiva de género, es muy importante que podamos ver la interseccionalidad, que podamos advertir qué pasa con las vulnerabilidades, con las capas de vulnerabilidades, porque fíjense ustedes que cuando Susana abordaba esta cuestión de la perspectiva de género, de las tareas de cuidado, y cuando Guillermo planteaba con tanta claridad y con tanta objetividad los datos duros de cómo se está socavando la educación pública en la Argentina, nos están mostrando las distintas capas de vulnerabilidades
que estamos teniendo. No solamente en este caso la de las mujeres, sino también las vulnerabilidades que tienen que ver con la edad, que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con el trabajo tan socavado, con los derechos laborales, ¿no? Entonces me parece que junto con la perspectiva de género, la perspectiva de interseccionalidad, es uno de los temas que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de desarrollar con mucha claridad un sistema educativo de cara al futuro, un sistema educativo del siglo XXI que garantice justamente el agregado de valor, que garantice romper con la concentración del ingreso, con la concentración de la economía, que garantice la distribución equitativa del ingreso y fundamentalmente un país industrial con educación, con ciencia y con tecnología al servicio del ser humano. Me parece que de eso se trata, así que creo que nos quedan muchísimas preguntas y eso está muy bueno porque justamente creo que tenemos que debatir, que tenemos que generar estos ámbitos para que desde la gran cantidad de preguntas que nos surgen seamos capaces de dar respuestas innovadoras a este siglo XXI y a esta Argentina tan desafiante que nos toca vivir, pero que ahí me tomo de alguna de las palabras de Guillermo. Guillermo dijo el peronismo como medida de esperanza, ¿no? Y a mí eso, la verdad que me conmovió profundamente, porque como decía el otro día en el cierre de otro de los cursos, Perón nos espera en el futuro, y seguramente Cristina nos va a conducir hacia ese futuro con esta claridad que tiene para el análisis político. Así que los y las invito a que podamos trabajar en este segundo informe que vamos a dar a conocer en el mes de diciembre y seguramente a que nos acompañen a los próximos 5 módulos que vamos a llevar adelante de diciembre a mayo del 2025 para profundizar en la tarea militante y en el aporte que tenemos que darle a esta Argentina y a esta provincia de Santa Fe para salir de esta coyuntura tan difícil por la que estamos atravesando, pero que estoy convencida que compañeras y compañeros con la capacidad que han demostrado ustedes, quienes han participado, quienes han colaborado, quienes han expuesto, vamos a ser capaces de darle esta salida a este pueblo argentino, a este pueblo santafesino que tanto lo necesita. Un abrazo enorme para todas y todos y muy agradecida. Buenísimo, gente. Genial. Gracias, Mari. Listo, pone. Ahora sí, gente, llegamos al final. Si quieren, prendan las cámaras, nos saludamos y queden atentos a las redes sociales de Casa Patria, que se vienen nuevas actividades y el segundo informe, como mencionaba María. Gracias por acompañarnos y estamos en contacto. Gracias Un a todos. abrazo grande. Un abrazo a todos, compañeros. Nos vemos, gente. Gracias. Gracias y un abrazo. Buenas noches. Buenas noches. Ah, qué lástima. Mirá que voy manejando como zombie.